Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles cómo reemplazar el sensor de detonación. Para esto tenemos que quitar primeramente esta pieza metálica. Vamos a quitarla con un dado de media. Son 2 tornillos y vamos a quitarla. Ya aflojamos uno y ahora vamos a aflojar el otro. Para sacarla hay que bajar esta manguera teniendo cuidado con ella. Este proceso les recomiendo realizarlo cuando el carro está frío para que no vayan a sufrir alguna quemadura. Lo sacamos de esta manera. Hay que tener cuidado con las tuercas para que no se nos vayan a perder. Y bueno, aquí tenemos las 2 tuercas y ya aquí, como pueden observar, tenemos expuesto el riel de inyectores. Voy a mostrarles aquí más de cerca. Es el sensor de detonación que lo tenemos en esta parte. Este es nuestro sensor de detonación. Para reemplazarlo, lo que tenemos que hacer primeramente es retirar el riel de inyectores y quitar nuestra manguera de la toma de agua. Este tubo que tenemos aquí en la parte plástico lo debemos de retirar para ya dejar libre el área y poderlo quitar con una llave. Podemos usar una llave como la que les voy a mostrar a continuación. Podemos utilizar también una llave de este tipo, pero ya que tengamos quitado el tubo que va en la parte de abajo. Igual tomen en cuenta que al quitar ese tubo que es del refrigerante, vamos a perderlo. Entonces vamos a tener que volver a rellenar el sistema. Para que lo contemplen, una vez que retiremos esas partes, reemplazar el sensor es sumamente fácil. Solamente va atornillado, lo desenroscamos al sentido contrario de las manecillas de reloj y lo vamos a volver a enroscar. Para quitar el conector también es muy fácil, solamente presionamos y vamos a quitar el seguro. En mi caso ya este no trae el seguro, por lo tanto yo nada más lo saco hacia atrás y sale sin ningún tipo de problema, pero regularmente esto trae un seguro, entonces tomen en cuenta eso para quitar antes el seguro, no lo vayan a romper. Quitando esas 2 partes el sensor sale fácilmente ya que solo está enroscado. Incluso pudieran solamente quitar la parte de abajo, como les digo, donde está el tubo de refrigerante, para poderlo quitar sin tener que zafar el riel de los inyectores. Igual ahorita les muestro un video de cómo lo atornillé. Yo esto lo aproveché ya que se hizo la reparación de válvulas, ahí aproveché para quitarlo. Aquí tenemos el sensor. Este tuvo un costo de 390 pesos, lo cual está a buen precio comparados con varias tiendas que estuve cotizando. Dice sensor de detonación, sensor de golpeteo para platina, Clio, Aprio o motores K4M. Es de la siguiente manera. La instalación es muy simple, solamente va atornillado al bloque del motor. Bien, aquí se los muestro a continuación. Como les comento, solamente va atornillado. Y bien, aquí aproveché para cambiar el sensor de detonación ya que se me había valvuleado el carro, entonces aprovechamos esta oportunidad. El proceso, como les decía, es fácil, solamente utilizamos una llave de 1 pulgada como esta que ven. Le dimos unos pequeños golpecitos para que se aflojara y después ya simplemente con la mano podemos desenroscar ya que está bastante flojo, no está muy apretado, entonces salió muy rápidamente. Como pueden observar, aquí tenemos el sensor. A continuación quiero que vean cómo se coloca el sensor. Solamente lo vamos a introducir en el orificio y lo vamos a ir enroscando como un tornillo cualquiera. Vamos a enroscarlo poco a poco. Una vez que lo apretamos bien con la mano, entonces sí vamos a utilizar nuestra llave de 1 pulgada para acabar de apretar completamente. De momento es todo lo que les quería mostrar por este video. Espero les sirva esta información. Hasta la próxima.